Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. ¿No han prendido allá, verdad? A ver. Ya está. Muy bien, gracias, hermano. Bueno, buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga. Pues vamos a continuar, hermanos, con el estudio que he estado impartiendo de Hechos de los Apóstoles. Hoy continuaremos en el capítulo 5. Vamos a abarcar desde el versículo 30 al versículo 42. Por favor, el hermano Elías nos va a hacer el favor de leer esos pasajes del 30 al 42. Por favor, hermano. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, al cual vosotros matasteis colgándole de un madero. A este ha Dios ensalzado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, regañaban y consultaban matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerable a todo el pueblo, mandó que sacasen fuera un poco a los apóstoles y les dijo: varones israelitas, mirad por vosotros acerca de estos hombres en los que habéis de hacer. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien al que se agregó un número de hombres como 400, el cual fue matado, y todos los que le creyeron fueron dispersos y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del empadronamiento, y llevó mucho pueblo tras sí. Pereció también aquel, y todos los que consistieron con él fueron derramados. Y ahora os digo, dejaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis deshacer. No seáis tal vez hallados resistiendo a Dios. Y convinieron con él y llamaron a los apóstoles. Después de azotados, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y soltáronlos. Y ellos partieron de delante del concilio, gozosos de que fuesen tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Gracias, hermano. Bueno, hermanos, entonces, la enseñanza del día de hoy, el estudio, yo le puse por título: Dios preserva a su iglesia. Y esto surgió, hermanos, porque quiero explicar la diferencia entre preservar y perseverar, que son dos cosas distintas. Y aquí lo que yo alcancé a observar, hermanos, es que Dios siempre, hermanos, Él preserva a su iglesia hasta el día de hoy. Y bueno, vamos a dar un poquito nada más, una explicación corta. Preservar, hermanos, es proteger o resguardar o cuidar algo de un daño o peligro. Eso es preservar, cuidar a algo o a alguien de un daño o peligro. Y perseverar es mantenerse constante en una acción para alcanzar un propósito. ¿Sí alcanzó a distinguir la diferencia? En pocas palabras, por eso el título lo tiene: Dios preserva a su iglesia. La iglesia hasta el día de hoy, hermanos, desde que comenzó, Dios es el que la ha preservado hasta el día de hoy firme. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el Señor se ha encargado de cuidarla y mantenerla hasta el día de hoy. Y es que, hermanos, recordemos que Jesús, hablando de la iglesia, un día dijo que la iglesia no iba a perecer. No iba a perecer por nada, hermanos. Y la iglesia va a estar por siempre hasta el día que el Señor venga por su iglesia. ¿Verdad? Entonces, ahora sí, hermanos, vamos
a recordar como siempre un poco de lo que se dio en el estudio pasado, hermanos. Recordamos el estudio pasado, hermanos, donde Dios confirma la iglesia con dos acontecimientos sobrenaturales. Usted recuerda, el Señor, hermanos, Él confirmó su iglesia dos acontecimientos sobrenaturales en los versículos anteriores, que el primero de ellos fue, hermanos, donde los apóstoles a través del Espíritu Santo hacían grandes prodigios y milagros en el nombre de Jesucristo. Eso fue la primera, hermanos, donde el Señor, o dos acontecimientos, ¿verdad? Y luego, donde los opositores, hermanos, eso era importante, los opositores no podían negar que estos milagros provenían de Dios. Ellos no podían negar esto. El Señor, hermanos, por medio de su gracia y su gran poder, por medio del Espíritu Santo, vimos que los apóstoles comenzaron a hacer milagros, hermanos. Pero como siempre lo digo, hermano, y disculpen que sea reiterativo siempre en decir verdaderos milagros. Y es que tiene un fin de que yo te diga un verdadero milagro, porque ya leímos, hermano, los milagros realmente que acontecían. Es darle vista a los ciegos, hermano. Ahorita solamente se puede, solamente con una operación, que les cambian las córneas, tengo entendido, ¿verdad? Y es cuando alguien puede ver. Pero los apóstoles, hermanos, los milagros que Jesús hacía y lo que los apóstoles hacían eran verdaderos milagros, hermano. Esto sí, vimos desde el capítulo, desde el comienzo, en el capítulo 2 creo fue donde vimos que a un inválido, a un paralítico, un lisiado, hicieron un grande milagro, hermanos. Y todos, por eso te digo, nadie, ni el pueblo, ni los líderes religiosos podían negar, hermanos, de que estos milagros eran de Dios. Ellos no podían negarlo. De hecho, fue lo que cuando se llegaron a juntar entre ellos decían, es que, ¿qué podemos hacer? No podemos negar que estos milagros son verdaderos, no como los de hoy. Y de verdad, hermanos, hoy es increíble que ya cualquier fulano pasa al frente y dice que es pastor, que es apóstol, que tiene poderes y empieza a hacer ahí que milagros. Hermanos, qué milagros. La gente el emocionalismo que está sintiendo en ese momento, llegan a ver cosas que ni siquiera acontecen. Hace poco en internet yo miré un milagro que hacen una persona igual, ponía sus manos así y las ponía así. Y el pastor comienza a orar, hermanos, y poco a poco le fue creciendo hasta que llegó a estar así. Y hermanos, pues tú te imaginarás, ¿no? La gente ahí muy emocionada, gritando, glorificando y todo esto. ¿Eso qué aprovecha, hermano? ¿Eso qué aprovecha? Sabemos que ni siquiera ocurrió ese milagro, hermanos, siendo honestos. Yo no digo que Dios no tiene el poder para hacer milagros, eso no estoy diciendo. Pero estas personas sí tratan de hacer esto, como milagros, y se llenan las iglesias o los lugares donde se congregan, mejor dicho, ¿verdad? Y llenan, hermanos. Pero ahí es donde vimos, hermanos, que Dios respaldó, hermanos, a los apóstoles. Él lo certificó como diciendo, aquí está y aquí comienza la iglesia, y obrando el Señor por medio, como digo, del Espíritu Santo, comenzaron a hacer los milagros. El segundo fue, hermanos, que los apóstoles fueron apresados. ¿Sí recuerdas? Fueron apresados, ya lo leímos anteriormente, y encarcelados. Y vemos cómo un ángel los libera de la prisión. Porque, ¿qué pasó? Cuando se junta el concilio, hermanos, y mandan por ellos, tráiganlos para interrogarlos. Ya les habíamos advertido que ellos no podían hablar la resurrección de los muertos en el nombre de Cristo. Manden por ellos, tráiganlos. Y la sorpresa que se llevaron cuando los guardias fueron para traer a los apóstoles a su presencia, ya no los encontraron. Esto, hermanos, también es un hecho de verdad, hermanos, hecho por Dios, algo sobrenatural, porque nadie se enteró ni cómo, y el Señor los libertó, hermanos. ¿Y qué estaba haciendo Dios, hermano, con esto? Pues Dios estaba confirmando, hermanos, la iglesia y respaldando a los apóstoles de que ellos serían los primeros encargados, hermanos, de expandir el reino de Dios en la tierra, hermanos. Ahí estaba el Señor respaldando. ¿Por qué? Porque los libró, hermanos. Los libró de la cárcel con el fin de que ellos, ¿qué hicieron ellos? Dicen que ellos salieron de ahí
Y de inmediato fueron otra vez al pórtico del templo y otra vez comenzaron a predicar el evangelio. Bueno, entonces ya recordando un poco de esto, vamos al tema del día de hoy, hermanos, que te digo, tiene por título, Dios preserva su iglesia. Vamos a un poquito explicar del contexto, hermanos, para ir comprendiendo lo que vamos a exponer. Y vemos, hermano, el contexto, que lo que sucedió, hermanos, que ante el crecimiento de la iglesia y la popularidad de los apóstoles, hermano, el crecimiento de la iglesia y la popularidad de los apóstoles hizo que el concilio se enojara, hermanos. El concilio estaba furioso, lleno de celo y odio contra los apóstoles, que incluso, hermanos, los querían matar. En la narrativa, los querían matar. Fue tanto, hermanos, el enojo que ellos querían matar a los apóstoles. Pero los mandan traer de manera pacífica. ¿Por qué? Porque, como te vuelvo a decir, ni el pueblo ni los líderes podían negar que Dios era el que estaba obrando, hermanos. Que Dios estaba obrando en ellos. Entonces ellos decían, si los mandamos traer a la fuerza, se iban a echar el pueblo encima, hermanos. El pueblo los iba a atacar. Entonces por eso lo hicieron de manera pacífica, ¿verdad? De llevarlos a su presencia. Y ya una vez teniéndolos ahí, hermanos, pues ya sabes, vuelven a decirles que qué pasó, que ellos ya les habían dicho que no predicaran la resurrección de los muertos en el nombre de Jesús, y todo eso nuevamente amedrentándolos. Entonces el concilio ya ahora sí estaba desesperado, porque él veía que la iglesia crecía y la popularidad de los apóstoles ya iban hasta de otros lugares, hermano, no solamente de ahí, iban de otros lugares llevando enfermos. Y decían, ¿verdad? Los discípulos de Jesús son los que están haciendo estos milagros. Su popularidad creció, entonces ¿qué sucedió? Se llenaron de celo. Porque ellos nada más querían ser, lógico. Entonces cuando ven que crece, hermano, la iglesia y la popularidad, dicen, aquí no va a haber de otra más que matarlos. Hay que buscar un pretexto bueno para matarlos, porque ese era el fin, hermano, de ellos. Pero vemos, por eso fue que yo le puse así, hermano, de título, que Dios preserva la iglesia. Porque los apóstoles, hermanos, al encontrarse en esta situación difícil, peligrosa, porque ya los tenían, hermanos, ahí, vuelven a ir. Ellos no les costaba nada volverlos a apresar y ahí, ¿verdad?, poderles hasta aquí, incluso quitarles la vida. Entonces, hermanos, estaban en peligro los apóstoles. ¿Y qué es lo que sucede, hermanos? Dios, hermanos, interviene. Dios interviene, hermanos, y Él usa a un fariseo, doctor de la ley, muy sabio, pero sobre todo, esto era importante, muy respetado por los judíos religiosos, así como por todo el pueblo judío, llamado Gamaliel, para que éste interviniera, hermanos. El Señor lo usó para que la iglesia, hermanos, pudiera ser preservada. Entonces, hermanos, este nombre de Gamaliel aparece aquí y ya no vuelve a aparecer, hermanos, hasta Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, donde el apóstol Pablo, él asegura algo, hermanos, que él había sido discípulo de Gamaliel, ¿sí recuerdas? Y él lo menciona, ¿por qué? Porque era un hombre sabio que conocía la ley, era el principal, yo digo, en el conocimiento de la ley. Y Pablo dice, yo aprendí, yo fui su discípulo, yo estuve a los pies de Gamaliel, como diciendo, él fue mi maestro, todo lo que yo aprendí, todo lo que yo sé, él me lo enseñó. Y ahí es donde vuelve a aparecer. Pero Dios, hermanos, Dios utiliza a los hombres, de verdad, por pura gracia, no es otra cosa, hermanos, que Él utiliza a los hombres para que la iglesia siga permaneciendo ahora sí. Y utiliza a estos hombres, hermanos. Y lo ha hecho desde el principio hasta el día de hoy. Por eso, nadie podemos jactarnos en decir, por mí hay esto, por mí hay otro en la vida, hermanos.
Si hay algo que a mí me ha quedado claro, hermanos, de verdad, es que esta obra es de Dios. Yo de verdad me siento tan limitado, hermano, en algunas cosas, mas sin en cambio sé, hermanos, que solamente es la gracia de Dios, hermano. Es la gracia de Dios la que ha mantenido a la iglesia hasta el día de hoy y ha mantenido a esta iglesia. Que sí llegan algunos, no se quedan, se van algunos, pero llegan otros y el Señor es el que la mantiene. Esta iglesia, hermanos, firme hasta el día de hoy. Me da gozo, hermanos, de verdad mucho. Me da mucho gusto, hermanos, de verdad ver que la iglesia está llena, así como si fuera un domingo, y con el frío y todo, y de verdad me alegra, pero yo sé, hermanos, que Dios va a preservar esta iglesia y que es de Él, hermanos. Pero bueno, ya vemos, hermanos, que Dios utiliza a este hombre. Él, ¿qué es lo que hace, hermanos? Al ver que empieza el concilio, él dice, a ver, vamos a sacarlos. Él saca a los apóstoles de ahí y empiezan a platicar con ellos, empieza a platicar con los demás líderes religiosos, empieza a decirles, empieza a darles un consejo, y un consejo sabio y muy bueno, hermanos. Créanmelo, hermanos, que hacen falta muchos hombres así. Hacen falta muchos hombres así en la iglesia. Hombres que no decidan, hermanos, que no decidan, como se dice por ahí, con las vísceras. Hombres que de verdad, hermanos, utilicen la sabiduría que Dios les ha dado para tomar decisiones. Y es importante por eso, hermanos, orar. Orar por nosotros los pastores es muy importante, de verdad, hermanos. Antes que criticarnos que tenemos errores, ora mucho por nosotros, hermanos. Porque de verdad somos como tú también. No somos más que hombres redimidos por el Señor, es todo. Seguimos siendo pecadores. Pero es importante, hermanos, cómo Dios utilizó a este hombre. ¿Por qué a este hombre? Yo me preguntaba, bueno, por eso, porque era un hombre respetado. Y Dios utilizó a este hombre, hermanos, para que diera este consejo. Y Gamaliel, hermanos, el consejo de Gamaliel, ya lo vimos, él dice que saquen a los apóstoles para aconsejar él al concilio. Y él, hermanos, toma un argumento o dos argumentos, hermanos, que llevaron a que fueran persuadidos este concilio, porque este concilio estaba, pues imagínate, hermanos, estaban ya diciendo, yo ya quiero deleitarme en verlos morir. Pero él, hermanos, él en el consejo que les da, el argumento que él toma para que se perdonara, hermanos, eso era su intención, para que se perdonara la vida de los apóstoles. Para eso fue que él habló y dio este consejo. Y él dice, y él se basa en la historia, él se basó en la historia. Él se basa en la historia y dice, y hace una comparación de dicha situación que estaba ocurriendo también. Y él dice, recuerden que en su momento también hubo dos rebeldes, y da hasta sus nombres, ¿verdad? Para que recuerden, dice, hay dos rebeldes que se manifestaron con anterioridad, uno llamado Teudas y el otro Judas de Galilea. Y dice ahí, hermanos, que uno de ellos, Teudas, tenía un buen número de seguidores, dice que aproximadamente 400 seguidores. Pero, hermanos, ¿qué sucede? Estos movimientos que comenzaron fracasaron, hermanos, y fueron dispersados después de su muerte. Y él busca la forma, ¿cómo puedo persuadir para que no vayan a cometer? Y luego vemos por qué él, hermanos, sabemos, fue iluminado por el Señor. Y él sabía, hermanos. Y por eso él dice, a toda costa yo tengo que evitar que ellos mueran. Entonces, ya recordándoles esto, pues como que los tranquilizó, ¿verdad? Dijeron, tienes razón. Tal vez ellos también en un tiempo ya no estén, pierdan la vida y todos se dispersen. Pero el plan de Dios era, hermanos, preservar su iglesia.
Y Él la iba a preservar y la habrá a preservar por siempre hasta que venga el Señor Jesús por ella. Por eso a veces yo he visto, hermanos, noticias. Es muy común, ¿verdad? Que oyes noticias y que ya está pasando en tal país, y que ya está pasando en esto, y que ya está pasando en tal ciudad, y que los cristianos vamos a ser atacados, y que los cristianos esto. ¿Y de verdad te sorprende? Yo lo que siempre me pregunto, tú no te preocupes. Tú no te preocupes por eso, hermano. Eso ya está escrito. Se van a levantar contra nosotros. Incluso hasta de la misma congregación, hermanos. Van a ser entregados. Todo esto ya lo sabemos. Yo no me preocupo, hermanos. Yo escucho que en tal lado, que esto y que el otro, que ya están haciendo esto y que se viene el fin de la iglesia. Hermanos, la iglesia de Cristo va a ser preservada por Él. Sabemos que pueden quitarnos la vida, hermanos. Eso lo sabemos. Pero ¿qué importa? La otra vez me comentaba mi hijo, dice, ¿y usted qué piensa? Los musulmanes se están apoderando de toda Europa. De veras, hermano. De Asia y Europa está creciendo en gran manera como no tienes idea. Yo hace más de 10 años dije que cuando decían, es que el catolicismo es el que va a hacer esto, No, yo dije, no, yo veo con más peligro a los musulmanes. Y de verdad están creciendo en gran manera. Llegó a decirme Paco, me dice mi hijo, oye, papá, pero imagínate, ya está el catolicismo, lo que es el Papa, está cambiando algunas cosas. Ya de hecho ya dijo que María no es corredentora. Y ya empezó así como que empezaron a cambiar muchas cosas. Yo no sé cuál sea el fin. Si el fin sea unirse con el cristianismo y si ese es el fin. ¿Para qué? Para defenderse, hermano. Para defenderse en contra de los musulmanes. Yo creo que por ahí puede estar. Yo no te digo que no, y sí puede estar. Él me comentaba, ¿usted sí se animaría a levantarse en armas en contra? Y yo le digo, no. ¿Qué me gano? Esto va a ocurrir. ¿Se sorprendió? Porque dice, bueno, pues usted fue policía, usted... Sí, pero eso no se trata de eso, hermanos. Al menos yo lo veo de esa forma. Yo respeto la forma en que lo vea cada quien. Pero yo lo veo de esa forma. Y para mí, de verdad, para mí sería honroso poner mi cuello por Jesucristo. No pasa nada. ¿Recuerdas lo que decía Martín Lutero, hermanos? Cuando le amenazaron, ¿te retractas o te cortamos la cabeza? ¿Qué dijo él? No, yo no me retracto. Adelante, aquí está mi cuello, que al final de cuentas el Señor me va a dar una, me va a dar otra vez. Y es cierto, hermanos, no podemos preocuparnos. La iglesia, hermanos, perseverará porque Dios así lo dispuso. Y aquí lo vemos, un claro ejemplo, hermanos. Ellos pensaron, los matamos y todos se van a ir, todos se van a, como sucedió con estos dos ejemplos, ¿no? Con Teudas y con Judas. Dice así, los matamos, mira, se va a acabar esto. Pero no, hermanos, claro que no. Dios se encargará. Y Él, hermanos, Él preservará su iglesia hasta el día que venga, hermanos. ¿Sí? Entonces, hermanos, vemos que los religiosos fueron persuadidos con este gran ejemplo de la historia. Y es como que digan, tiene razón, sí es cierto, eso puede pasar. Pero él concluye, hermanos, Gamaliel, con el consejo hacia ellos diciéndoles esto. Y aparte de todo esto, tienen que darse cuenta. Advierte que si el movimiento realizado por los apóstoles es un plan humano, él dice, va a desaparecer. Dice, pero cuidado. Cuidado porque si este movimiento es de Dios, nada ni nadie podrá detenerlo, ni mucho menos podrían destruirlo. Él todavía cierra con esto. Su consejo lo cierra con esto. Tengan mucho cuidado, en pocas palabras, hermanos. Tengan mucho cuidado, porque a lo mejor ustedes están peleando contra Dios
Y eso a nadie le conviene. Y ya, hermanos, con esto él cierra el consejo para ellos y los persuade. Este hombre, hermanos, Gamaliel, Dios lo utilizó, hermano, para preservar su iglesia, hermanos. Porque ellos, tal vez sin darse cuenta, podrían estar luchando contra el mismo Dios. Estas palabras fueron de verdad, hermanos, verdaderamente persuasivas. A lo que el concilio que hizo, aceptó la indicación de Gamaliel, después de razonarlo. Lo razonaron y dijeron, sí es cierto, si es de los hombres, va a perecer, pero si es de Dios, sí cuidado. Porque hasta ahorita yo no conozco a nadie que le haya ganado a Dios una batalla. Nadie. Pero luego vemos, hermanos, que luego viene el sufrimiento para ellos. Ya una vez que acuerdan esto, les mandan a hablar y no se iban a quedar con las ganas de lastimarles. Dice que ¿qué hicieron ellos, hermanos? Bueno, cuando una vez que el concilio dice, les vamos a perdonar la vida, pero vamos a castigarles. Deciden el perdón a la vida de los apóstoles, pero otra vez, hermanos, quieren amedrentarlos y dice que los azotaron nuevamente. Y nuevamente los amenazaron para que no hablen más en el nombre de Jesucristo. Los apóstoles, hermanos, al salir de la presencia del concilio, ¿qué fue lo que hicieron, hermanos? Dice la palabra que se mostraron gozosos, felices de haber padecido por el nombre de Jesucristo, hermanos. Dijeron, no hay nada más glorioso, por eso decía hace rato, que padecer por nuestro Señor Jesús. El apóstol Pedro, en las cartas a Pedro, él dice que lo que de verdaderamente vale la pena, hermanos, es padecer por Cristo. Habemos cristianos, hermano, que estamos padeciendo y no por Cristo. Y el problema es que nos confundimos y decimos, es que yo estoy padeciendo por Cristo. No siempre se padece por Cristo, hermanos. A veces padecemos por nuestra forma de ser. Estoy padeciendo por Cristo. No, te estás metiendo en problemas que no te corresponden. De veras. Yo el consejo que les doy, este consejo yo lo escuché. Dicen que este consejo lo daba el hermano Memo, de los hermanos misioneros que vinieron aquí a México. Y que él una vez le dijo a un hermano, el hermano me dijo que él empezó a decir, oye, es que pasa esto en la iglesia, y pasa esto otro, y pasa esto otro, y pasa esto otro. Y que él le dijo, hermano, elige tus batallas. Y créeme lo que se me quedó muy grabado, hermano. Y es cierto, hermano. Nosotros tenemos que elegir nuestras batallas. Tú, ¿cómo quieres meterte en asuntos que no te corresponden, quererlo solucionar, querer todo esto? No te corresponden, hermano. No, elige. De verdad, elige tus batallas. Es cierto, es muy buen consejo. ¿Para qué pelear por nada? Mejor hay que hacernos, de verdad, responsables de nuestra vida. Que nuestra vida, hermanos, sea agradable a Dios. Que todos los días que queramos parecernos más a Cristo, buscando la santidad, buscando el aprendizaje de la palabra de Dios. Que nuestro tiempo se nos esté yendo en eso, hermanos. En estar estudiando la Biblia, en estar estudiando doctrina, en edificar a nuestra iglesia. Que en eso se nos vaya el tiempo y no estar pensando tonterías. Elijan, mis hermanos, sus batallas, de veras. Hay cosas que tú no vas a poder resolver. El Señor sí. Entonces, ¿para qué nosotros nos enojamos? De verdad, hermanos, dice el apóstol Pedro, si alguno padece como cristiano. Pero dice, pero aquel que padece por meterse en negocios ajenos, ¿en qué es glorificado Cristo? Yo siempre les he dicho, hermanos, a ti te corresponde el ministerio de tu casa. Tú no eres el salvador de la iglesia. Tú no te pongas a pelear. ¿Tú crees que Dios
no está al pendiente de su iglesia, como para que tú te creas el salvador de la iglesia, de los abusos, de lo que pasa. Cuesta trabajo entenderlo y aprenderlo, pero llega uno al momento en que dice, es cierto, eso no me corresponde a mí. Y yo te digo, hermano, tú, hermano, tienes una responsabilidad bien grande, que es tu casa. Ordénala primero. Pero nos estamos metiendo en asuntos que no nos corresponden y luego ahí estamos padeciendo. Y eso no es padecer por Cristo, déjame te digo. No, tú estás padeciendo por necio. Tú estás padeciendo por meterte en cosas que no tienes que meterte, que no te corresponden. De veras, hermano. Entonces, ellos salieron gozosos porque ellos estaban padeciendo por Cristo, porque ellos, por predicar el Evangelio, por estar haciendo la obra de Cristo, hermanos, que Cristo les encomendó, fueron azotados. Y ahí sí vale la pena, ¿no? Decir, está bien, por Cristo estoy padeciendo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Si vamos a padecer, si usted va a padecer, hermano, hermana, que sea por Cristo y no por otras cosas. Que sea por Cristo, hermanos. Porque yo puedo ver en ellos, hermanos, que ellos, hermanos, se gozaron. Mira, imagínate después de azotados. Híjole, era algo fuerte. Imagínate la carne ahí sangrando todavía y de los latigazos, ¿verdad? Y salir de ahí gozosos, hermano, por padecer por Cristo. ¿Y qué hicieron? Dice, después que ellos, hermanos, gozosos de padecer por el nombre de Cristo, siguió, hermano, la predicación. No paró la predicación, siguieron ellos predicando, dice que siguieron predicando y continuaron predicando y enseñando todos los días en el templo y en las casas sin cesar. Esa es la tarea. Esa es la tarea, hermanos. De verdad. Y ellos lo hicieron. Pero gracias a que Dios, por eso puse este título, a que Dios quiso preservar su iglesia. Y lo va a hacer siempre, hermanos. En las aplicaciones, hermanos, ¿qué es lo que podemos aprender de esos textos? Es que Dios usó y usará siempre a hombres sabios, a hombres respetados, incluso, hermanos, hasta inconversos, Dios lo ha hecho, utilizando incluso inconversos. Porque te has puesto a pensar, hermanos, ¿por qué nosotros sí tenemos libertad? Aquí en México lo decidieron hombres inconversos. Ellos, hermanos, insistieron en la Constitución de que cada quien pudiera profesar la religión que le pareciera. Y gloria a Dios por esto. Por eso es que nosotros no somos perseguidos. Por eso es que esta iglesia, hermanos, de verdad, yo se los he dicho, a veces me da tristeza que algunos no vengan. ¿Pero por qué? Porque si supieran, hermanos, que en otros países no se pueden congregar y anhelan tener una Biblia, anhelan leer su Biblia, anhelan reunirse para cantar y glorificar a nuestro Señor. Lo anhelan, no tienes idea. Tú has visto tal vez como yo videos donde llegan a África, a esos lugares, con Biblias y toda la gente se avientan unos a otros por tomar una Biblia. Y tristemente algunos de nosotros nada más el domingo la abrimos, ¿verdad? Es triste esto, hermanos. Es triste. Pero es lo que podemos aprender, hermanos, de estos textos. Que Dios usa hombres, hermanos, para preservar su iglesia. Y otra cosa también nos deja muy en claro que si la iglesia continúa firme hasta el día de hoy, hermanos, es porque Dios ha usado hombres, como te lo vuelvo a decir, hermanos, no porque sean más importantes, más influyentes, no. En este caso, ahora yo he visto que, como te decía, hasta inconversos, pero él, hermanos, ha utilizado hombres y simplemente por pura gracia, hermanos, para que su iglesia continúe de pie hasta el día de hoy. Uno de ellos también, ¿quién fue? Bueno, recordamos Martín Lutero.
Y así te puedo citar a muchos más que el Señor, hermanos, Él usó para que su iglesia sea preservada y continúe hasta el final. ¿Sí? También aprendimos que aproximadamente 2000 años después nos toca a nosotros de la historia confirmar que estos hombres sí eran de Dios y que el mensaje del Evangelio también era de Dios y que ellos habían sido escogidos los apóstoles, hermanos, para la extensión del reino de Dios. Porque la iglesia, hermanos, es y será aprobada por Dios, porque hasta hoy el Señor la ha mantenido. Entonces, hermanos, también, hermanos, nosotros tenemos que cumplir y continuar con esta obra. Siempre, hermanos, la iglesia va a recibir persecución. Por eso te digo, si un día escuchas algo que está pasando, que va a pasar, no, hermano, no se atormente, no se entristezca, no pasa nada, esto va a ocurrir. Pero hay que aprovechar, ahorita que no existe nada de eso todavía, hermanos. La persecución. Todavía podemos reunirnos. Hay que aprovechar todo esto, hermanos, porque es parte, hermanos, también del plan del Señor, utilizar incluso hombres inconversos para que su iglesia sea preservada, hermanos. Porque bueno, ya sabemos que en algunos lugares es constante en África ver videos, no se te ha tocado a ti, suben videos donde llegan y matan a los pastores, los queman, les prenden fuego a la iglesia adentro. Pero de todos modos, ellos piensan que van a terminar. Para mí, hermanos, los musulmanes pueden crecer como no tengamos tal vez idea. Pero una cosa sí te digo, que la iglesia va a ser preservada por el Señor hasta que Él venga. Y esto, hermano, también quiero decirte algo. Nosotros como iglesia, en nuestra responsabilidad humana, debemos continuar con ese ministerio que nos fue dado a todos. Porque sí sabían, ¿verdad, hermanos? Que todos nosotros tenemos un ministerio. ¿Sí? ¿O quién ignora que tiene un ministerio? Y otorgado por Dios. Todos nosotros tenemos, hermanos, como dicen Romanos, todos nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación del hombre con Dios. Todos nosotros tenemos ese ministerio, hermanos. Entonces, en nuestra responsabilidad humana debemos continuar con ese ministerio. Ese ministerio, ya lo comenté, es la reconciliación, hermanos, del hombre con Dios a través de la proclamación del Evangelio. Y también, para cerrar, hermanos, pues, como hacemos siempre, ¿verdad? La invitación a los que nos siguen por la transmisión. De verdad, han sido muchas veces las que hemos expresado. A ti, tú, amigo, tú que no conoces al Señor Jesucristo. Hay una manera en que tú también puedas ser parte de esta iglesia que Dios ha protegido y ha preservado hasta el día de hoy. Tú también puedes ser parte de esta iglesia. Pero es muy importante también que escuches el Evangelio. Que entiendas que hay un solo Salvador y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Jesucristo es el único que puede hacerte parte de su iglesia. Pero ¿qué tienes que hacer? Tienes que arrepentirte de tu maldad, tienes que arrepentirte de tus pecados y clamar por perdón hacia el Señor. Y confiar que el sacrificio de Cristo es único y suficiente para el perdón de todos tus pecados. ¿Cuáles? Pasados, presentes y futuros. La sangre de Cristo, hermanos, cubre toda la multitud de pecados de la humanidad. Pero solamente, dice la palabra, para todo aquel que cree. Es necesario que ponga la confianza en Cristo y crea en el Evangelio.
Crea que Cristo murió por usted para darle vida eterna. Cristo murió por usted para el perdón de sus pecados. Usted vaya a sus pies, implore a nuestro Señor Jesús por perdón. Y dice la palabra del Señor que el que a mí viene, dijo el mismo Señor Jesús, yo no le echo fuera. Se necesita un corazón contrito, humillado en la presencia de Cristo. Clamar, pedir perdón. Y también usted puede ser parte de esta iglesia, de la iglesia del Señor. Puede también usted ser preservado hasta el fin, cuando Él venga por su iglesia, y usted puede ser parte de esa iglesia que iría para estar por siempre con nuestro Señor, como lo enseña la Escritura. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.